Hemos terminado con la demonología y ahora comenzaremos con lo que sigue, que sería la iconografía de la creación. Así que la primera pregunta que el señor Juan Diego Lara hace en esto es ¿cómo todo lo que existe Dios lo pensó así por algún motivo? En primera instancia Dios no lo pensó así, porque Dios no necesita pensar. Es la existencia misma, por esencia, es decir, no hay nada que Él desconozca. Y hay algo que se llama reflexividad. Si algo existe, en el mismo instante Dios lo sabe, porque o lo permite o lo crea. Su sola voluntad lleva a cabo las cosas, pero como su inherencia es la perfección misma, no requiere pensar. Cuando algo debe ser, es, y esa es una ley, y esa ley está en Dios mismo. Por esa razón, Dios hace todo, y en un instante y en un momento todo se crea, porque la reflexividad y la inherencia de Dios no son como el pensamiento del hombre. Dios tiene todo presente en el mismo instante y en el mismo momento, así que no necesita pensarlo. Ya lo conoce, ya lo sabe de principio a fin. No hay nada que Él conozca o no conozca, es decir, todo está presente en Él. Cuando digo no hay nada que Él conozca o no conozca, me refiero a que Él no aprende, no necesita aprender, lo sabe todo. Conocer es para aquel que debe saber algo más. Dios no necesita saber nada, Él es todas las cosas en todas las expresiones de la perfección misma. Y no puede no saber nada, ni no saber algo. Porque si no sabe algo, ese algo simplemente no es. Y aún así la inexistencia no es, porque Él es la antítesis y la paradoja de la inexistencia. No puede ser la inexistencia, pero como para Dios nada es imposible, si Él quiere que algo no exista, no existirá, pero no por eso necesariamente no es o no exista, sino que simplemente la energía hará lo que Dios quiera como Dios lo quiera. La idea de que todo lo que existe fue pensado por Dios con un propósito es solo una creencia teológica, pero debemos darnos por entendidos de que los teólogos son humanos y simplemente piensan a nivel humano. El que tiene el Espíritu Santo y al que se le da ese conocimiento, ese piensa a un nivel mayor que el hombre. Les he repetido infinidad de veces, señores, infinidad de veces. Yo estuve muerto, morí cuando era chiquito. Y Él en persona, Él que se sienta en el trono del cielo, me devolvió a la vida y me hizo conocer muchísimas cosas que un mortal que no ha tenido la gracia de morir no puede ni entender. Porque la comprensión que Dios le da al hombre cuando se lo lleva en espíritu no tiene ni siquiera un parangón con el hombre. Ustedes ni pueden entender la grandeza infinita con que Dios en su majestad se presenta. No existe poder más grande ni gloria más inmensa. No hay nada que Dios no sepa y no hay nada que deba de saber. Él lo sabe y lo es todo. Y eso se los digo porque estuve frente a Él y lo entendí y lo escuché y lo obedecí. Yo no quería volver cuando estuve muerto, pero Él me devolvió a la vida porque dijo que la misión que tenía era muy importante. Y esto que estoy explicando aquí, al pobre nivel en que lo pregunta el señor Juan Diego Lara, cómo todo lo que existe Dios lo pensó así por un motivo. Pobre humanidad insulsa, que no ha tenido ni siquiera la dicha de saber lo que es la muerte. Dichosos los muertos cuando alcanzan la gracia, porque saben que la pregunta es una pregunta bien intencionada, pero ignorante y necia. Porque esta pregunta, aún sin intención, quiere comparar a Dios con el pensamiento humano, como si Dios hubiera tenido que estructurar todo, simplemente como los hombres lo tienen que pensar. La inherencia de la perfección ya está en Dios. Bastó que su sola voluntad dijera hágase, y todo se hizo en una inmensa perfección, sin siquiera tener que pensarlo como lo piensan los hombres. Sin embargo,
a nivel de los hombres, les hago esta explicación. La idea de que todo lo que existe fue pensado por Dios con un propósito es una creencia teológica que puede encontrarse en diferentes religiones y filosofías. Sin embargo, las interpretaciones y enseñanzas específicas pueden variar según la tradición religiosa y las creencias individuales. Aquí hay algunas reflexiones generales sobre el tema que yo les doy en el entendimiento humano, pero les aseguro que aquellos que morimos para volver a la vida no regresamos con el mismo entendimiento ni con el mismo conocimiento. Y dichosos aquellos que pudimos y podemos ver y oír a Dios. Porque señores, aunque ustedes escuchen este video 10,000 veces y lo crean o no, para gloria de Dios y no vanagloria mía, y para servicio de Él quiso que yo fuera uno de esos pocos. Es un regalo, y me dijo que no se tiran las perlas a los cerdos, pero también es un privilegio de servicio. Yo que lo conozco, les doy testimonio de Él. Si ustedes no quieren creer, ¿piensan que en este punto me va a importar? Aquellos que no quieran creer van a joderse por sí mismos. Y Jesucristo lo dice de una forma más amable. Vino la luz al mundo. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, será condenado. Créanme, señores, Dios Padre no tiene un parangón explicativo que en la mente puedan siquiera comprender. Yo que estuve frente a Él les digo que la gloria del Todopoderoso es simplemente algo indescriptible humanamente. Cuando el alma llega ante Él y escucha su juicio y entiende por un conocimiento inherente las cosas, ni siquiera es necesario hablar delante del juez, porque no es Él quien juzga, sino tú mismo en el conocimiento que te da el Señor. Les voy a dar este conocimiento a nivel humano, pero, bueno, al nivel de los que no han muerto, para conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estas preguntas, todas las que ha hecho Él, tienen sentido. Pero a nivel de aquellos que morimos, ¿qué insulso sentido? ¿Cómo pretenden y cómo pretendemos comprender a un Dios que ni siquiera el Espíritu ya sin cuerpo puede llegar a comprender en la infinidad de su perfección? Se los digo yo, no hay poder más grande, ni gloria más suprema, que la que mis ojos espirituales contemplaron cuando estuve muerto. No hace falta palabra, porque es como un conocimiento inherente, como un pensamiento que simplemente te llega y te lo explica todo. Es un conocimiento que se te abre como un torrente y la santidad la conoces y entiendes la nimiedad de la inmensidad de la creación que para Dios no es más que un grano en su mano. Y yo voy a responderles a esto. Todas las preguntas siquiera tenían algún tipo de situación que podía responderse, pero la pregunta, ¿cómo todo lo que existe Dios lo pensó así por un motivo? Yo lo cambiaría. Yo diría, ¿cómo todo lo que existe Dios lo quiso así por un motivo? Pero pensarlo, la inherencia misma en perfección, no necesita pensar. El principio, el camino y el fin están en Él desde siempre y para siempre. Y en la eternidad de su ser no hay nada que pensar, porque la perfección en inherencia se manifiesta en sí misma. Y eso es algo que no van a poder entender hasta que no estén frente a Él. Por eso los demonios odian tanto a los que se salvan, porque tienen esa visión beatífica y ese entendimiento. Y ellos, sarta de estúpidos e imbéciles, renunciaron a todo eso. Por eso, precisamente, no pueden ya ni siquiera tocar la gloria de aquel que vive solo por sí mismo. Nada hay que le puedas dar, nada que le puedas enseñar. Mayor gloria no le puedes tener. La adoración es para Dios, pero es una dádiva que nos sana y nos libera. No es que nosotros le hagamos un favor a Él. ¿Qué favor le puedes hacer al ser que sustenta todo lo que ves,
lo que no ves, lo que entiendes y lo que no entiendes. ¿Tú crees que el Señor, en el respeto infinito de su grandeza, no ve con una nimiedad lo que es simplemente la pobre ciencia humana, queriendo entender la infinita grandeza de que solo con un deseo Dios crea lo que el hombre ni siquiera puede comprender? Los científicos quieren que entiendas la ley y te dicen, esta ley es así, esta ley es asá, esto ocurre por esto y esto ocurre por aquello, sí, mientras aquel que es la ley así lo quiera. Pero basta que ese que es la ley de principio y hasta la eternidad, y desde la eternidad quiera otra cosa. ¿Y qué pasa con los científicos? ¿Cuántas veces hemos oído decir, es que hemos descubierto que estábamos equivocados en esto? Es que resulta que ahora es aquello. Y la estupidez más grande de ellos es que no existe Dios. Entonces, ¿qué le dio orden y perfección a todo lo que existe? Pobres hombres ignorantes, porque nadie se salva de morir. Y cuando mueran y lleguen ante ese Dios que niegan, y la ciencia que les ha dicho, miren, si existe Dios y tan existe que tengo un montón de agujeros que tú no puedes explicar, científico. Y tan existe que hoy tú crees esto y mañana descubres que no era cierto. ¿Y quiere decir que porque tú lo descubriste existe? No. Las cosas ya existen. Todo lo que va a existir ya es. Pero el hombre es una criatura. Y hasta que no entienda que debe doblegar su voluntad al Todopoderoso, y entienda en su corazón que todas las respuestas están en Dios y en Cristo, imagen del Padre, y en el Espíritu Santo, hacedor y dador de sabiduría y vida, Dios le abrirá entonces el entendimiento en humildad. Y entonces Dios hará en ellos y en nosotros maravillas. Porque por eso Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Van a escuchar una respuesta que en cierta forma tiene cosa de científica. Y todas las respuestas así van a ser. Pero yo les digo, ¿qué es la ciencia sino una criatura del Señor? Y la nimiedad de dicha ciencia dada al hombre para que pudiera entender su realidad no se compara con el infinito, de la grandeza, de la ciencia misma, del conocimiento mismo, de la inteligencia misma y de la fuente de todo esto, y de todo lo que ni siquiera entienden. Una luz infinita, una energía infinita, una omnisciencia infinita, que ni siquiera el hombre puede comprender, y que el espíritu se abisma en él, se funde con él y se hace uno con él. Este cuerpo no lo puede tolerar, solo los cuerpos glorificados lo pueden. Y los pobres científicos quieren hacer sus simposiums y sus explicaciones, y darle al mundo la explicación de por qué rayos Dios no existe, y es una invención del hombre. Si el Señor permitiera que de veras un muerto se levantara y recordara realmente y les pudiese explicar en la gloria misma que es, nunca entenderían. Pero yo les digo una cosa, hasta el mismo demonio ha dado catequesis, y los científicos son tan idiotas, algunos, no todos, que ni siquiera viendo un espíritu que vino a conocer la gloria infinita de Dios y que da testimonio obligado por Dios cuando posee a los hombres, ni así quieren entender. Quieren darle una explicación insulsa. Ah, está loco. Ah, tiene este problema. Sí. Quiero verlos en la muerte de etéreas personas. Cuando no puedan escapar y tengan que gritar para pedir piedad y misericordia a un Dios en el que no creyeron. Cuando estén frente a Él, y ahora el demonio sea tan bueno que les diga, no te creas en eso, no te preocupes, no hay un Dios. Y ustedes sigan en su idiotez diciendo, no me preocupo, el mañana lo tengo. La hora siguiente es mía. Descubriré mañana algo nuevo. Tú conoces, tú aprendes. ¿A Dios qué rayos le vas a enseñar? Vives en una creación perfecta que Él hizo.
Y aún la naturaleza caída, Él la está reivindicando con el sacrificio infinito de la sangre que no tiene precio, la sangre de Cristo. Y tan no pueden los hombres comprenderlo que cuántas religiones y sectas hay. Pero díganme, ¿qué muerto se equivoca? ¿Qué muerto se contradice? ¿Qué muerto dice que no? Una vez que estás ante el juicio del Todopoderoso, o eres bueno y fuiste humilde, o eres idiota, porque no quisiste creer. Pero no le interesa a Dios a aquellos que no creen. No le importa darles una señal, porque Él es, a pesar de todo, siempre ha sido. Es una inherencia en su ser. ¿Qué le importa al Creador si la pobre criatura no quiere creer? No vas a cambiarlo, no lo harás menos, no lo harás más. Por eso es Dios. Tú pierdes o tú ganas. La misa no se hizo para que le hagas un favor a Dios. Se hizo para que tuvieras la dádiva de la unión con Él, que es la vida. ¿No quieres entender y crees que soy un loco? Vas a morir como yo. Pero la diferencia es que cuando yo muera, volveré a lo que ya conozco. Y cuando tú mueras, que niegas a Dios, te sentirás como el más estúpido de todas las criaturas. Y ya no podrás hacer nada. Porque la muerte hace dos cosas, querido amigo que escuchas, y no crees. Te quita tu cuerpo y te fija tu voluntad. Puedes no creer si te da tu gana y vivir en tu falsa paz. Porque Satanás hace eso realmente. Da una falsa paz para que no tengas que preocuparte mientras vives. ¿Qué tanto vas a vivir, insensato? ¿50, 60, 70 años? ¿80? ¿90 si te fue bien y te cuidaste y ni siquiera moviéndote bien? ¿100 si Dios se pasó de buena onda? Delante de aquel que es la eternidad desde siempre, ¿qué son 100 años? Los hombres engañan, gente. ¿Y sabes qué? Piensan, es que vivimos poquito. 70 años, tercera edad. Estúpidos. No hay tercera edad. Uno es niño y es hombre. No hay más. Niño y hombre. Niña y mujer. Se acabó, no hay tercera edad. La estupidez que suelen decir de que no es cierto. Los calendarios se medían diferente. Por eso los años eran tan largos. Eso es estúpido, señores. No era así. Lo que ocurre es que el corazón de Dios, el Espíritu Divino que le da la vida al cuerpo e infunde el espíritu y el alma en él, se cansó de tanta idiotez y de tanta sandez de los hombres y de tanta desobediencia, que si tenías 900 años, 800 años, 700 años, Enoch vivió 320 años, Matusalén 950, Moisés 120 años según eso. Pero no es cierto, ¿sí? Noé, si mal no me equivoco, creo que eran 900 años. Y así fueron, de menos a más y de más a menos, dependiendo su santidad, dependiendo su servicio. No era que se midieran diferentes los años, era que Dios tenía un poquito más de paciencia y misericordia. Pero los hombres han sido tan prevaricadores que el Espíritu de Dios ya se cansó de darles vidas largas. Así que vamos por una vida corta, al fin y al cabo, ¿y qué? ¿Sí? A despotricar, a echarse a perder, a prevaricar, porque la vida se va a acabar. La dicha de los que solo viven para este mundo. Las mujeres, los placeres, la ignominia. ¿Por qué Dios te daría una vida larga para esa porquería? ¿Ah? Ya no importa Dios en este mundo. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el respeto a los mandamientos? ¿Dónde está el que tú nada más escuchas y dices, qué bueno, me cayó el 20, pero no me quiero mover, no quiero hacer nada, porque implica que cuesta, que me va a doler, y que tengo que dar un testimonio que me da vergüenza? Y te felicito si no es así.
pero ¿cuántos sí son así? Entonces, ¿qué quieres? En realidad, ¿qué quieres? ¿Ganarte la gloria por no hacer nada, vivir a tus anchas y tener dinero en tu cuenta bancaria? ¿Y esa es tu seguridad? Todo queda aquí. Tus estudios, tus títulos, tus casas, tus propiedades, tus carros. Gózatelos. Porque cuando la muerte llegue, no le va a importar quién rayos eres. No le va a importar cuánto dinero tienes. Y no le va a importar qué posición social te cargas. Ella va a llegar y va a decir, ya vine por ti. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué presentarás a Dios? ¿Tienes tanto dinero que vas a ser tan estúpido como Lutero? Que decía que la iglesia cobraba por aquellas gracias que permitían entrar al cielo. ¿Que acaso no sabes que eso fue simplemente una mala interpretación de un monje? Y que el Papa, en tiempos de Lutero, mandó a ese monje para que tradujera las cosas, y el pobre hombre, al no saber hablar bien, dijo una palabra por otra y se malentendió. Y Lutero entonces dijo que la iglesia lucraba con eso y te daba el, vamos a decir, diploma, para que tú pudieras salvarte por un dinero. Eso es mentira. ¿A Dios qué le importa el dinero, necio? Él creó todo lo que existe. El dinero es una mercancía de intercambio aceptada mundialmente, por la divisa que quieras, pero sigue siendo trueque. Es una creación, simplemente, que le importa a Dios. Existe por sí mismo. La creación no fue para Dios. Dios hizo la creación para nosotros, para que lo adoráramos, para que fuéramos felices. ¿Y tú crees que la pregunta cómo todo lo que existe lo pensó Dios así por un motivo siquiera vale la pena? Para él, Juan Diego Lara, que la hizo, sí vale la pena, pero es una pregunta insulsa, comprensible porque él no entiende lo que yo te estoy explicando. Te voy a explicar en términos simples lo que esa pregunta podría llegar a dar a entender. Pero antes te estoy haciendo esta introducción. Valora tu vida por tus obras. Valora tu vida por lo que vas a hacer por tu prójimo, por lo que vas a dejar para el bien y testimonio de la palabra de Dios, porque no tendrás otra moneda de cambio. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si vosotros no dais fruto en mí, os secaréis y seréis echados al fuego, que no se extingue. Cristo puede ser un loco para ti, puede ser un profeta, puede ser un muerto que quizá no resucitó, pero entonces hay 90% de idiotas que creen en Cristo, un muerto que no resucitó. Y un muerto que no resucitó ha mantenido una iglesia 2023 años. ¿Qué secta ha vivido 2023 años? Ninguna. Todo proyecto humano perece. Los proyectos divinos no perecen. ¿Y cuántos idiotas no han querido acabar con la iglesia? Voltaire, el francesito, no decía que él solo se bastaba con los que conocía para acabar con la iglesia. ¿No murió tragándose sus propios excrementos? ¿Porque no dejaron que hubiera un sacerdote que lo confesara? Cuando encaró la muerte y entonces, en su último momento, el Señor le permitió ver cuál era su destino final. No seas estúpido, escuchante. El que Dios te ponga un velo para que no puedas ver lo que hay detrás de la creación no quiere decir que no tengas que creer, porque es una gracia para que crezca tu fe. Cuando la muerte te llegue, ese velo se quitará y te dejará el Señor ver a tu ángel o al demonio. Y te sentirás como el más estúpido de todos si no creíste en Dios, y como el más dichoso si sí lo hiciste. Porque se te dará la paz si lo hiciste, y la desesperación eterna si no. Y no me importa si no me crees, porque yo ya estuve muerto, y ya estuve ahí. Y ya tuve la dicha de hablar con ese en el que el 95% de la tierra cree, y el otro 5% cree que somos idiotas.
Aquí tienes a un idiota que ha malgastado su vida hablando de Dios, porque morí cuando era pequeño. Prefiero ser recordado como idiota dando testimonio que como inteligente al igual que tú, sin hacerlo. Porque cuando lleguemos ante el Señor, ¿quién tendrá fruto verdadero? Te lo dejo de tarea. Tú que no lo conoces y lo escuchas como un dogma, y yo que lo conozco y tuve la gracia de resucitar, yo no soy otra cosa que un ser humano, pero no soy un mortal común, porque vi su gracia, porque vi su gloria, porque conocí su poder, porque vi su entendimiento y me fundí con él. Y nadie puede volver de allá igual. No seas estúpido, escuchante. Créele a un hombre. Recuerda la escritura. Recuerda cómo le dijo el padre Abraham al rico Epulón. Padre Abraham, por favor, moja tu dedo para que se me quite esta sed porque me atormenta este fuego. ¿Y qué le dice Abraham? Querido hijo, tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro en cambio males. Por eso ahora él está gozando y tú en los tormentos eternos, porque nunca diste nada para hacer el bien y viviste a tus anchas. Entonces, Padre Abraham, por favor, resucítame, para que pueda ir ante mis hermanos a decirles las cosas, para que no estén en este mismo lugar que yo estoy. Si sabías que el rico Apulón no le dijo a Abraham eso, porque en realidad quisiera ir a advertir a sus hermanos, no hizo eso por esa razón. Lo hizo porque su odio, su avaricia y su egolatría eran tales, que sabiendo eso quería liberarse para hacer su voluntad. No quería seguir ahí, no quería ser castigado, ni recibir lo que merecían sus obras. Pero Abraham, teniendo la sabiduría de Dios, le dice, querido hijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Porque si no los escuchan a ellos, tampoco escucharán a un muerto que resucite. Y tú que no crees, búrlate si quieres. A mí no me importa. Al otro 95 que cree en Dios tampoco le importa. Y todos oran por los que no creen. Y para ustedes que no creen, somos una sarta de idiotas, que creemos en un Dios que no existe, y en un Dios que no le dio orden al universo. Así que según ustedes que no existe Dios, el Big Bang simplemente fue un evento así, espontáneo, y el orden de la creación fue un orden espontáneo, y toda la naturaleza y su gran armonía que habla del Creador fue un orden espontáneo. Nunca hubo una inteligencia detrás, nunca un amor que hiciera que criatura tan frágil como el hombre pudiera vivir en semejante armonía. Nunca un amor y una inteligencia que hiciera que a pesar de tanta idiotez y de tanta guerra y de tanta hambre y de tanta división, no nos perdamos. Nunca un creador que a pesar de 2023 años de doctrina y contando, hiciera que una iglesia católica y una iglesia cristiana y unos cristianos atacados por los fariseos en los tiempos de Cristo no muriera ni siquiera la iglesia. ¿Quién tiene tanta historia como la iglesia? ¿Quién tantos milagros? ¿Quién tantas obras? Que yo sepa, Cristo es el único que hizo que su doctrina se cimentara en obras. ¿Quién más? Lo demás es solo palabras. Pero tú crees, igual, que todo solo fue por un evento. ¿Quién es el idiota? ¿Los 95 que creemos? ¿O el 5 que sigue pensando así? Adelante, sigue así. Dale toda la vuelta científica que te dé tu gana. Dale toda la explicación que quieras. Justifícate en tu falsa paz. Cuando llegue la muerte, ya veremos si le importa tu falsa paz. Y ya veremos si cuando se te quite el velo, al demonio le importa o no tu falsa paz. Porque entonces te dirá, insensato estúpido, yo te puse un velo en el entendimiento para que no pudieras comprender,
para que no escucharas a las personas que conocían al Creador, y ahora eres mío. Y vas a ir al juicio ante el Rey de Reyes, y yo voy a hablar de todas las estupideces que hiciste, y no tendrás nada que presentar a Dios. Y entonces Dios verá las oraciones de las personas de las cuales te burlaste, y a las cuales tomaste como si fueran idiotas, y considerará si por su infinita misericordia te hace lo mismo que a Marie Curie. Esa pobre mujer, para los que no lo saben, murió y no creía que había Dios. Y aún así Cristo, por la oración de la iglesia, le dio una gracia que le permitió salvarse. Pero es el alma más pobre y miserable que existe en el cielo. Y no por eso es más pequeña que nosotros, porque el más pequeño en el cielo es más grande que el más grande en la tierra. Sin embargo, imaginen la tristeza cuando llegó ante él y dijo: qué gran ignorante soy, qué gran idiota. Durante toda mi vida no creí que había un Dios y desperdicié mi existencia pensando eso. Y haber recibido esa misericordia del Creador, ¿quién puede entonces darle gracias por todas sus dádivas, si apenas comienza y no se termina? Y siguen los científicos ateos y agnósticos pensando que no hay un Dios atrás, y el demonio burlándose de ellos. Comprendan, señores, todo aquel que no cree en Dios ya es propiedad del demonio. Crean, no me interesa. Yo sé lo que viví al haber muerto. Estuve más vivo muerto de lo que ahora estoy. Y ese entendimiento y ese regalo nunca se me fue de la mente, ni del espíritu, ni se me ha ido. Y es la razón de que yo haga esto. ¿Cuántos quieran entender y ayudar a este apostolado? Problema de ustedes. Su vida es corta, señores, pero su vida eterna no tiene fin. ¿En dónde la quieren? ¿En la condenación? ¿Con el maligno, que sí existe? ¿O con Dios eternamente? Cuando yo estuve ahí vi muchas cosas. Describí eso a unos sacerdotes, a otros no. A ciertas personas, a otras no. Honestamente, ¿qué me interesa? ¿Los que creen o los que no? Y les diré por qué. Al que cree, las pruebas no le son necesarias. Al que no cree, todas las pruebas no le bastan. Pero cuando el velo se les quite, Satanás será la prueba máxima para los que no creyeron, y Cristo el gozo máximo para los que sí lo hicieron. Yo no hago esto por ustedes, lo hago por Dios. Y el testimonio que queda, que el Señor tome cuentas de él. Quieren creer, crean. No quieren creer, no crean. Nosotros, yo y todos los sacerdotes y todas las personas que hacemos esto, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Él. Somos instrumento, nada más. ¿Voy a hacerles un montón de cápsulas? Sí. Y no estoy diciendo esto para ofenderlos. Les dije que soy franco. Qué tristeza a los que no crean. Porque créanme, los que sí crean, que vivan con personas que no crean. Cuando llegue la muerte, si les llega a ellos, ustedes verán el semblante de desesperación. Y todo aquel que no crea, al final, la mayoría de las veces les pedirá: por favor, ten piedad, consigue un sacerdote, me quiero confesar. En sus últimos momentos, como los grandes ignorantes estúpidos que fueron, querrán confesarse, porque la moneda de cambio son tus obras. La moneda de cambio son tus obras. Entonces, si tienes el mañana seguro, si sabes cuánto vas a vivir, piensa dos veces. ¿Qué tanto tienes? ¿La riqueza en este mundo de qué te vale? ¿Y qué hay que la providencia de Dios no te dé o te quite? ¿Hasta dónde quieres llegar, estimado escuchante? Porque si a nosotros, que te damos testimonio, no nos crees, a la muerte no le vas a poder decir que no. Y cuando te llegue esa hora, te vas a acordar de mí.
Y yo no voy a ser el estúpido que está sentado en una silla haciendo un video. Voy a ser el estúpido al que hubieras querido escuchar. Dios te bendiga. Voy a darte el testimonio. Tú sabrás qué haces. Habiendo dejado en claro que esta pregunta es insulsa, la idea de que todo lo que existe fue pensado por Dios con un propósito es una creencia teológica que puede encontrarse en diferentes religiones y filosofías. Sin embargo, las interpretaciones y enseñanzas específicas pueden variar según la tradición religiosa y las creencias individuales, y aquí hay algunas reflexiones generales sobre el tema. Teología de la creación. En muchas religiones se sostiene que Dios creó el universo y todo lo que existe con un propósito específico. Según esa perspectiva, Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe, y cada ser y objeto en el universo tiene una finalidad o propósito en el plan divino. Teología del libre albedrío. Algunas tradiciones religiosas sostienen que Dios otorgó a los seres humanos el libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar decisiones y actuar con libertad. Según esta perspectiva, Dios permite que los seres humanos tomen decisiones y actúen de acuerdo con su libre albedrío, lo que puede resultar en consecuencias negativas o destructivas, pero también en la posibilidad de elegir el bien y cumplir con tu propósito en la vida. El papel del mal y el sufrimiento. Algunas creencias religiosas sostienen que Dios permite la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo por razones que pueden ser difíciles de entender desde una perspectiva humana. Algunas interpretaciones sostienen que el mal y el sufrimiento son consecuencias del pecado o la desobediencia humana, mientras que otras pueden verlos como parte de un plan divino más amplio que busca las enseñanzas y crecimiento espiritual o redención. Interpretación y discernimiento. Es importante tener en cuenta que la interpretación de la voluntad y propósito de Dios es una cuestión compleja y subjetiva. Las creencias y enseñanzas sobre por qué Dios creó o permite ciertas cosas pueden variar según la tradición religiosa o la interpretación teológica y la comprensión individual. Es importante buscar una comprensión equilibrada y bien fundamentada en las escrituras sagradas, la reflexión teológica y la guía de líderes espirituales y expertos en teología. En general, la creencia de que todo lo que existe fue pensado por Dios con un propósito puede ser una perspectiva teológica interesante, pero también plantea preguntas y desafíos teológicos y filosóficos que pueden no tener respuestas definitivas. Es importante tener en cuenta que la teología es un campo complejo y en constante evolución, y las creencias individuales pueden variar según las interpretaciones y perspectivas personales. La idea de que todo lo que existe fue pensado por Dios para un propósito específico está muy arraigada en muchas religiones y creencias espirituales. Según esa perspectiva, Dios creó todo con un propósito y una intención, y nada existe por casualidad o sin una razón. Desde esa perspectiva, cada ser vivo u objeto o fenómeno natural tiene una función específica en el plan divino de Dios. Por ejemplo, se podría decir que los árboles son importantes porque producen oxígeno y ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema, o que los animales son importantes porque forman parte de la cadena alimenticia y contribuyen al ciclo de la vida. Esa perspectiva también se aplica a los seres humanos, y se cree que cada persona tiene un propósito y una misión específicos en la vida, y que todo lo que sucede en la vida está destinado a ayudarles a cumplir ese propósito. Desde esa perspectiva, nada sucede por accidente, y todo lo que experimentamos en la vida, tanto lo bueno como lo malo, es parte de nuestro viaje y de nuestro crecimiento espiritual. Es importante señalar que no todas las religiones y creencias espirituales comparten esa perspectiva. Algunas personas pueden creer que el universo y todo lo que contiene simplemente existe sin un propósito específico o sin una intervención divina directa. En última instancia, esta es una cuestión de la fe y creencia personal, y cada persona tiene derecho a creer en lo que le resuene más en su corazón y alma. Lo importante es que tengamos respeto y tolerancia por las creencias y perspectivas de los demás, y que busquemos vivir nuestras vidas con amor y compasión y respeto hacia todos los seres vivos y el planeta en el que vivimos.
Esto es más grande de lo que imaginan. Podría explicarles, pero no acabaríamos. Algunas lecturas recomendadas sobre este tema incluyen La voluntad de Dios es la abundancia, de Marianne Williamson, El propósito de tu vida, de Eckhart Tolle, y El hacedor de estrellas, de Olaf Stapledon. Aquí acaba todo, señores, en esta cápsula. Es decir, esta cápsula aquí se acaba. Vamos a seguir adelante con otras. Y no quiero que se ofendan. Yo les dije que soy franco. Tomen lo que les sirva, lo que no deséchenlo. Porque nos veremos en la muerte, del otro lado. Y les repito, díganme qué rico y opulento rey es diferente del pobre en la muerte. Que yo sepa, lo mismo se pudre uno que el otro. En el mausoleo o en el agujero, la muerte solo te quita tu cuerpo y te fija tu voluntad. Y en el juicio del Rey de Reyes, no importa si eras rey o mendigo, porque tus obras solamente hablarán por ti. Recibirás una medida apretada y rebosante, porque lo que hayas hecho es lo que recibirás, y con la vara que mides vas a ser medido. Así que anda, gástate tu tiempo en las opulencias del mundo. Gástate tu tiempo pensando que la muerte no va a llegar. Así cuando llegue, vas a tener una buena dama con quien hablar y una buena causa por la cual sufrir. Hay una balanza, y es una balanza eterna. No esperes a que te quiten el velo para que reconozcas la verdad.